Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Vamos a hablar sobre inmigración, sobre Estados Unidos, sobre la relación con muchísimos salvadoreños que viven en Estados Unidos, que conviven allá, que emigran hacia allá, el tema de los niños también y por supuesto un poco de la política de ese país que es tan importante para la reforma migratoria. Y damos la bienvenida a Reinaldo Albergue. Muchas gracias, Reinaldo, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a Oscar Díaz también. Oscar, muchas gracias. Gracias, Luis, por la invitación y será un placer compartir contigo y con Reinaldo. Reinaldo, cuando uno ve hacia Estados Unidos, uno ve a un hermano mayor, ve el sueño americano, tanta gente salvadoreños que conviven y viven allá. Y dentro de eso tenemos tanto a la gente que vive de una manera legal como todas las personas que viven ilegalmente y el flujo también que hay en todo este tiempo y que sigue habiendo, y el tema de los niños. ¿Cómo nos puedes resumir un poco toda esta situación y esa relación de El Salvador con Estados Unidos en el tema migratorio en particular? Por tradición y por décadas hemos visto que los salvadoreños siempre han viajado como destino final a Estados Unidos. Mucha gente se ha logrado radicar, ha logrado triunfar, ha ganado salarios bastante buenos que nunca tal vez lo hubieran ganado en el país, y han visto crecer económicamente a su familia. Y lógicamente siempre el salvadoreño, por naturaleza, es muy apegado a sus raíces y a su familia. Y han comenzado a emigrar personas de manera legal o de manera ilegal. Todo el mundo sabe que ya tenemos más de 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. Una gran cantidad de ellos, casi más del 50% de manera ilegal, y un 40% de manera legal, que han logrado llegar a tener su residencia permanente a través del tiempo. Algunos lo hicieron a través del asilo político en la época de la guerra, otros lo hicieron después a través de la ley La Cara, y después a través de programas que Estados Unidos fue abriendo y la gente comenzó a legalizarse, y así fueron adquiriendo su residencia, y muchos visionarios llegaron incluso hasta llegar a hacerse ciudadanos americanos. Entonces ya tenemos ahora un buen porcentaje de nuestra población viviendo en ese país, y lógicamente todo el mundo oye hablar de cómo viven, de lo que tienen, y el famoso sueño americano. Y así como la gente ha comenzado a tratar de reunificarse con esos familiares. Yo oí el caso de una señora que me decía el día de ayer: mire, yo tengo 25 años de no ver a mi hijo y quiero esa oportunidad, y ya dije que si no me la dan legalmente lo voy a intentar de cualquier manera. Entonces ese arraigo que hay familiar, porque nuestras familias siempre han sido unidas, es que la gente ahora está intentándolo y haciendo lo que sea por estar con su mamá, con su papá o con sus hijos, que muchos de estos quedaron acá solos porque ellos tuvieron que tomar esa decisión de emigrar para poder sostener económicamente a su familia que dejaban en El Salvador. Entonces tenemos esa situación real en los Estados Unidos de salvadoreños, ya 3.2 casi millones de salvadoreños viviendo en ese país, y la gente lógicamente sueña con algún día estar reunidos como familia. No importa lo que tengan que hacer para poder estar juntos, pero muchos de ellos toman la mala decisión de irse de manera ilegal, y eso tiene un montón de riesgos que la gente nunca valora a la hora de tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque usted puede marcar su vida por completo, puede ser violado, puede ser maltratado, puede ser abusado, bueno, puede pasarle una gran cantidad de cosas que usted nunca va a creer que le va a pasar a usted. Usted dice: no, eso le pasan a los demás menos a mí. Pero cuando usted ya intenta y lo hace y le marcan su vida, entonces después queda un trauma muy fuerte en las familias que les marcan las vidas por completo. Entonces tenemos ese estira y encoge con Estados Unidos. Mucha gente legal, mucha gente que nunca va a poder estar junta. Tenemos más de 200,000 salvadoreños bajo un programa temporal conocido como TPS, que algunos no tienen permiso de venir a El Salvador, que se acogieron a este programa cuando fueron los terremotos y lograron a través de este programa tener un permiso de trabajo y poder salir a la luz y hacerlo libremente, pero no pueden venir a ver a sus familiares. Entonces ese vínculo siempre se ha creado de incertidumbre de, bueno, ¿cómo hago para ver? Legalmente mucha gente no puede calificar a una visa
porque no reúne las condiciones necesarias o mínimas que exige un visado para darle un permiso a una persona de viajar, y lógicamente ningún oficial le va a otorgar ese privilegio a un familiar que sabe que tiene hijos ilegales en Estados Unidos. No lo van a premiar con una visa para ir a ver a una persona. Y eso es lo que ha venido pasando durante el tiempo, que mucha gente va a la entrevista, va a la embajada, ha ido 10, 4, 5, 6 veces y siempre viene traumada de que le negaron la visa, pero es por esa razón. Entonces, ¿hasta cuándo esto se va a poder legalizar? Bueno, cuando se haga o se dé una reforma migratoria, que es lo que todo el mundo sueña. La legalización de estos 11 millones de indocumentados que están viviendo actualmente en los Estados Unidos, que esto podría pasar en cualquier momento. Cuando uno piensa en El Salvador, Oscar, piensa en migración. O sea, hemos sido tradicionalmente un país de migrantes a Panamá, a Guatemala, a Honduras, que tuvimos hasta una guerra en buena medida por eso, hacia Estados Unidos, hacia Australia, hacia Canadá. O sea, somos un país de migrantes y no ha sido de ahora, pues, o solo por la guerra. Ahora esto viene también desde principios del siglo pasado. Ahora, ¿a qué se deberá? ¿Cómo será este fenómeno y por qué es que somos tan inmigrantes? Bueno, recordemos que las primeras grandes migraciones a Estados Unidos se dieron durante la época del conflicto armado, pero ya había antecedentes de otra migración, quizás gente con un poco más de posibilidades económicas o de educarse en Estados Unidos que se radicaron en el área de San Francisco. Pero digamos que el gran parteaguas que marca la gran oleada de salvadoreños se dio durante los finales de los 70, principios de los 80, durante todo el conflicto armado, y básicamente se enfocó en Estados Unidos, pero como tú mencionabas, también hubo migración, quizás en menor número, porque eran programas específicos para personas con algún problema político, Canadá, Australia, Suecia. Era, digamos, la migración forzada por la guerra y la situación de inestabilidad política que vivía el país. Pero luego llegó la época de paz en el 92, pero las cifras de emigración de salvadoreños continuaron creciendo. ¿Cuál era la expectativa de muchos migrantes de los años 90, cuando ya la situación acá era diferente? Era que tampoco habían esas expectativas de oportunidades económicas, oportunidades de desarrollo en El Salvador. Luego viene otro hito importante que ya lo mencionaba Reinaldo, los terremotos que ocurrieron en enero y febrero de 2001, que obligó a mucha gente a salir del país, pues se les cayó su casa, se murieron sus familiares, y esto pues generó un nuevo desplazamiento de salvadoreños que pues terminó afortunadamente para quienes estaban al momento de que la administración del presidente Bush en ese momento decretara un estatus de protección temporal para salvadoreños, que aproximadamente se inscribieron en ese momento, en un primer momento, aproximadamente 280,000 o un poquito más de salvadoreños. Esto demuestra que cualquiera que vayan siendo las causas, siempre tenemos en el horizonte Estados Unidos, porque significa, lo que ya explicaba Reinaldo, las posibilidades de una mejoría económica, pero no solo eso, porque ya todos estos migrantes de los que hablé ya echaron raíces en estos países, entonces ya crearon lo que se le llamó por algunos sociólogos de la migración redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a mencionar el caso de Intipucá, que es un municipio muy emblemático con la inmigración salvadoreña. Estos se establecen en un área específica de Estados Unidos, principalmente en el área de Virginia, norte de Virginia, y ahí se van creando pequeñas comunidades. Entonces, el que ya llegó y tiene las posibilidades económicas, no le fue tan mal, ¿verdad? Ya tiene dinero para poder mandar a traer a su hermano, a sus papás, a sus hijos, a sus primos. Todas estas redes sociales van creciendo y se van haciendo pequeños asentamientos. Lo mismo ocurre con el condado de Suffolk y el condado de Nassau en Long Island, Nueva York, donde también se establecieron grandes poblaciones de salvadoreños que han ido, como uno ya abrió brecha, ¿verdad? Entonces, venite, aquí hay trabajo, yo te pago el viaje, o cuando vengas me lo pagas, y así pues que se va creciendo las grandes comunidades de salvadoreños, y así se afincaron en California,
Nueva York, el área metropolitana de Washington, donde tenemos la particularidad que la comunidad salvadoreña en esa zona, que incluye condados del estado de Maryland, así como el norte de Virginia y el área metropolitana, el propiamente Washington, D.C., crearon una comunidad muy grande de salvadoreños, a tal punto que en estas zonas los emigrantes salvadoreños son la mayoría dentro de los emigrantes. O sea, tenemos ya en esa zona incluso oficiales electos salvadoreños. En el estado de Maryland tenemos un senador estatal, tenemos una delegada estatal que sería como una diputada, tenemos un concejal del condado de Prince George y tenemos también otro concejal en el gobierno del del condado de Arlington. Entonces esto nos demuestra que Estados Unidos sigue siendo el gran referente y obviamente sin quitar mérito a otras comunidades que se afincaron en, como ya mencionábamos, Australia, Canadá, Suecia, incluso en Milán, Italia, donde tenemos la particularidad de que es la comunidad más grande de salvadoreños en Europa. Y eso ha llevado justamente a un tema, por el tema de la legalidad y de la ilegalidad, ¿verdad? Que ha sido un tema de tensiones, diríamos así, con El Salvador y Estados Unidos. En el próximo bloque hablemos un poco de lo nuevo, de lo último que ha ocurrido, pero hablemos también, o sea, que son los niños, ¿verdad? Que han estado emigrando solos, pero también hablemos del fenómeno de las maras, ¿verdad? Que es un fenómeno que está muy relacionado a esa emigración que hubo en décadas pasadas hacia Estados Unidos. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.